Ante un mundo en caos, sumergidos en la oscuridad, la Iglesia afronta el desafío de ser luz, ser la respuesta para este tiempo de grandes confusiones, donde las tendencias rigen el comportamiento de grandes masas, anulando la identidad e introduciendo a muchos en un mundo irreal, donde la mentira se viste de verdad, dando su mensaje y a través de su discurso seduce, cautivando las vidas, haciéndolas esclavas de corrientes perversas. En medio de todo esto, ¿nos quedaremos de brazos cruzados? ¿Es en serio? ¿Nos conformaremos a este siglo? El Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas con el propósito de dar esperanza, para vendar a los quebrantados de corazón, para enderezar todo lo torcido y consolar a los que están tristes, para anunciarles a los presos que ya son libres. Esforcémonos y seamos muy valientes. El camino ya está trazado. Ahora, ante este desafío, ¿asumiremos nuestra responsabilidad? Ese es el desafío. Buenas noches, familia del Señor. Bendiciones para sus vidas, para su familia. Damos gracias al Señor porque hoy tenemos un nuevo programa de Desafío Embajadores del Reino. Agradecidos por sus conexiones. Recuerda compartir cada contenido. Recuerda darle me gusta. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones, que eso va a traer bendición a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias al Señor porque cada programa ha sido de gran bendición. Hemos recibido sus comentarios maravillosos, poderosos, como ustedes ya bien lo saben. Y hoy, sin duda alguna, vamos a tener un contenido que va a traer mucho entendimiento, de mucha confrontación, como todos los programas que hemos manejado, pero que es necesario hablarlo porque estamos siendo llamados o estamos siendo desafiados a ser realmente unos embajadores del reino. Entonces, para eso nosotros estamos llevando unos contenidos de todo eso que se está moviendo en la actualidad, que se mueve y que nosotros tenemos que despertar como embajadores del reino y activarnos para saber lo que está pasando y lo que se está moviendo en contra de todo aquello que viene de parte del Señor. Y hoy tenemos un tema que quizás pueda parecerte polémico, pero es un tema que va a traer mucho entendimiento y mucha claridad acerca de cómo se forma un delincuente. Así que tienes que estar bien pendiente de lo que hoy se va a estar conversando en este tema, porque va a ser de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. Te invitamos entonces a que estés bien atento, y para eso el Señor nos ha permitido tener una invitada muy especial, una abogada egresada de la Universidad de Carabobo con amplia experiencia en el área de Derecho, especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología, muy importante, magíster en Ciencias, mención en la mención de Orientación de la Conducta. También fue fue jueza del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua durante 10 años. Así que con ustedes, mis amados hermanos, es un privilegio para mí presentar a nuestra hermana Adriana Villa de Mejías. Bienvenida a Desafío Embajadores del Reino. Muchas gracias, pastora. Gracias a todo el cuerpo de Cristo por darme este privilegio de estar aquí con ustedes y de impartir un tema que, como usted lo dijo, es bastante polémico, pero necesario. A veces hay cosas que no nos gusta tocar, pero que son necesarias para crecer, necesarias para traer luz a un área de nuestras vidas, necesarias para romper estructuras. Y pues el desafío de hoy es que vamos a derribar estructuras, errores de conceptos que nos separan de la verdadera libertad, que nos separan de vivir una vida operativa, una vida feliz, una vida plena y por supuesto una vida en Cristo. Amén. Doctora, ciertamente es un tema bien polémico, el de cómo se forma un delincuente, pero y eso trae consigo muchas interrogantes, porque yo recuerdo un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Hay gente que dice, no, esa persona nació así mala y mala se va a quedar, torcida. Hay personas que de repente uno dice, wow, pero si su familia es tan buena, su familia es tan con principios, con valores, ¿cómo es que esa persona llegó a ser
a comportarse de una manera tan equivocada, de una conducta oye, que ni siquiera se puede mencionar, o sea, que anda en hurtos, que anda en robos, que anda en esas cosas que sabemos que no forman parte de los hijos de Dios, de los hijos de luz. Sí, que no andan sembrado, que familias que han sembrado valores, principios, y aún así tú ves el comportamiento de niños, de adolescentes que están como distorsionados. Entonces surge una gran pregunta y quisiera que usted me ayudara a respondérsela para que así todas nuestras dudas sean aclaradas. ¿Un delincuente nace o se hace? Bueno, pastora, antes de responder a esa pregunta que es bien importante y trascendental, me gustaría citar algunas teorías, dejando claro que esas teorías no tienen por qué ser ciertas, no son del todo ciertas, pero fueron estudios que se hicieron en el siglo XIX para buscar eso, para responder justamente esa pregunta que usted está haciendo. Fíjese, en Europa, en el siglo XIX, concretamente en Italia, surge una escuela que se llama Escuela Positivista de la Criminología. La criminología es la ciencia que se encarga de estudiar el delito, se encarga de buscar esa raíz del por qué la persona delinque. Entonces había un científico llamado estudioso, César Lombroso, que él decía, el delincuente nace porque todos los rasgos con que esa persona nace lo llevan a delinquir. Entonces él empezó a trepanar cráneos es que empezó a trabajar, él trabajaba en una cárcel, en un hospital, y de todas esas personas que morían, les abrían la cabeza así para determinar por qué, si tenían el cráneo, el hueso de determinada medida, todos iban a ser delincuentes. Si tenían la mirada de determinada forma, la nariz, los rasgos fisonómicos, los hacía delincuentes. Entonces imagínense que si eso existiera en esta época, entonces todos somos delincuentes. Más sin embargo, a veces las personas pueden ver una persona y pueden juzgarlo o sea, yo creo que algo de eso hay, pues, que las personas tienden como a juzgar. Sí, era como un juicio previo. Sí, es como un juicio previo. Es como que juzgar a la persona por su aspecto físico. Es algo muy cruel. Muy cruel, definitivamente. Y gracias a Dios eso pasó a la historia. Amén. También hay otra teoría que habla de la herencia criminal. Entonces decía, sí era un alemán llamado Franz Esner. Él decía, si dos padres, para parafrasear un poco, si dos padres se unen, mamá y papá, y tienen unos abuelos que fueron delincuentes, puede ser que ellos tengan la potencialidad de ser delincuentes. Y entonces esas potencialidades se la hereden al hijo. Y entonces el hijo puede ser delincuente, pero a lo mejor no. Quizás el hijo no es delincuente, pero el nieto sí. Entonces imagínense que eso se llamaba la herencia criminal. Pero ese mismo Franz decía que había un medio circundante donde la persona crecía, se desarrollaba y determinado medio podía influir, que eso es lo que hablamos actualmente de las situaciones de riesgo. Cuando hay jóvenes que están en situación de calle, cuando hay jóvenes que de repente crecen al lado de bares, prostíbulos, y esos ambientes bastante nocivos para ellos. Agresivos, claro. Sí, entonces ellos, pues por supuesto, si crecen sin la supervisión de sus padres, pueden tender a delinquir. Y esas fueron unas teorías. Hay una muy importante que me parece, para irnos adentrando ahora en la actualidad, que fue la teoría americana, de la escuela americana, y eso fue más adelante, casi bordeando el siglo XX, que era la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland. Él decía, la delincuencia se aprende por interacción. Es algo así como, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si un jovencito, niño o adolescente interactuaba con alguien delincuente, él podía aprender lo que en psicología se llama el aprendizaje social, que también lo propugna un psicólogo llamado Albert Bandura. Él decía, se aprende por interacción o por modelado. Por eso es que yo recuerdo, por lo menos mi mamá, cuando estaba de niña, me andaba pendiente de todo, y cuando veía que algo andaba así medio, o sea, creo que es lo que tú estás conversando, ¿no? Del aprendizaje de lo que con las personas con que socializamos. Porque mi mamá me decía algo que quiero compartírselo, que quien anda con cojos comienza a cojear. Entonces era algo como que un llamado de atención allí, estando siempre pendiente, que nosotros como padres no podemos
de dejar de pasar por alto. Pero a la final, doctora, estas son teorías, ¿sí? Estas son teorías que quizás en algún momento tuvieron cierta validez. Pero ahora, en la actualidad, en este tiempo, yo quisiera, para concretar este tema y poder salir de estas dudas, en la actualidad, ¿tú crees que un delincuente nace o se forma? ¿Se forma o nace o se hace? En la actualidad. Bueno, definitivamente, imagino que entre las personas que están viendo este programa, a lo mejor hay abogados y tendrán su propio criterio. Lo bueno del derecho es que el derecho no hay blancos ni negros, en el derecho hay grises. Entonces, hablando de esos grises, mi criterio, por mis estudios, por la experiencia vivida en 25 años trabajando el derecho penal, trabajando dentro de las cárceles, interactuando con estos muchachos, con estos jóvenes, ayudándolos a rescatar, puedo decir que la familia cumple un rol fundamental, para bien o para mal, en la formación de la conducta de un niño. Por ejemplo, vamos a sentar unas bases. Tenemos una familia, se casan papá y mamá, tienen un bebé, y entonces ellos empiezan a tener conductas agresivas, empiezan a lo mejor a trabajar y no tienen tiempo para el niño. Padres presentes, que pueden estar también presentes físicamente, porque entonces el papá, la mamá, trabaja el papá, pero la mamá no, pero están presentes, pero emocionalmente ausentes. Eso puede generar que el niño aprenda cualquier cantidad de cosas, no solamente con los vecinos, no solamente de su entorno, sino de las redes sociales. Claro. Creo que la Biblia habla de eso, ¿no? De la vara. Entonces hablemos de la corrección. Claro, la palabra de Dios dice que debemos corregir a nuestros hijos a tiempo, porque si no vamos a ser avergonzados. Eso está en Proverbios. Entonces, yo creo, doctora, que en estos casos, eso que les comentaba de estar pendiente, nuestros padres, o sea, a mí, por lo menos en mi caso, hablo ya como testimonio particular, siempre fui como que fundamentada y siempre me corregían a tiempo. Siempre había una palabra. La palabra, creo que de lo que nosotros le digamos a los niños, pon esas barandas, ¿sabes? A los jóvenes, pon esas barandas, pon los límites, establece los límites. Esto sí, esto no. Esto sí lo puedes hacer, hasta aquí llegas, pero tú tienes que retroceder porque la corrección a tiempo va a evitarte grandes angustias, va a evitar grandes problemas a mayores. Eso lo dice la Escritura, pero la corrección, fíjese, doctora, quisiera que usted me pudiera quizás ahondar en este caso. La corrección no es que le voy a estar tratando a mi hijo o al adolescente con violencia, con malos tratos o con palabras despectivas. Creo que la corrección, sin duda alguna, ¿verdad? Debe ser algo bien dirigido a formar el carácter. Sí. Fíjese algo, vamos a hablar de la corrección. Evidentemente, cuando usted hablaba de esa vara, yo imaginaba al niño como un arbolito. Entonces, esa matita está creciendo, pero necesita un tutor, porque si no tiene ese tutor, se va de lado. Entonces, ese tutor va a estar hasta el momento en que ese joven crezca como esa planta frondosa y empiece a dar buenos frutos. Es como también vamos a construir. ¿Cómo se construye un edificio para que tenga unas bases firmes? Para que si viene un vendaval, un terremoto o cualquier evento natural, ese edificio no se derrumbe, con unas buenas bases. Entonces, la paternidad es responsable, el amor es responsable. El amor educa, disciplina. Hay un enfoque que se llama así. Se llama binomio, autoridad y afecto. Y aquí les voy a hablar como orientadora de conducta. Hay que establecer un equilibrio entre la autoridad y el afecto. Es decir, no se puede educar a un niño mimado, entregándole todo lo que él quiere, un niño que a su libre albedrío, él bajo su real entender, entonces él se eduque y haga lo que le parezca. Correcto. Porque no debe ser. No debe ser. Pero claro. También me pregunto aquella paternidad tan jóvenes, aquellos muchachos que se unen tan jóvenes y sin ningún conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le van a transmitir a los hijos? Porque lo que yo transmita, eso es lo que el niño va a hacer, ¿sí? Hay un refrán que dice así:
lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, un niño aprende más por el ejemplo, o sea, veo, aprendo y hago. Y las edades tempranas, que siempre también los hemos conversado, ¿verdad? Esas edades tempranas de 1 a 7 años, que es que está como que formándose la parte conductual, la parte cognitiva. ¿Qué importante es en esas edades tan tempranas, doctora? Sembrar esos valores, sembrar esos principios, esa corrección a tiempo, es tan necesario. Establecer esos límites. Establecer los límites, porque esas son las edades donde, si mal no recuerdo, casi que en su totalidad él ya lleva su parte cognitiva, funcional, su comportamiento establecido. Entonces nosotros allí en esas fases, en esas edades de 1 a 7 años, tenemos que estar súper atentos con los principios, con la corrección. Que es la primera infancia. Con no dejarse, si vemos que se está tomando algo, un lápiz, estar pendiente, un lápiz que no es de esa persona, que no es del niño, que llega del colegio con un lápiz, con un color, con algo que no le pertenece, indagar qué está pasando, de quién es. ¿Cómo es? No sé, creo que... Fíjense que son situaciones tan sencillas, que parecieran tan sencillas, tan simples, porque la ciencia investiga y abren, trepanan cantidades de cráneos para ver, estudian la conducta, pero ¿cuánto se ha estudiado la familia? ¿Cuánto se ha estudiado esa dinámica familiar? Fíjese usted, hay un video. Cuando usted hablaba, recordé un video que se hizo viral hace mucho tiempo donde está un muchacho con una braga color naranja que está sentenciado a muerte y él empieza a escribir una carta y dice, carta a mi madre. Entonces él dice, la que debería estar condenada a muerte eres tú, mamá, por esto y por esto y por esto, y empieza a describir una cantidad de conductas que él hacía y su madre le permitía. Aquel día que robé los caramelos en el supermercado y tú los quitaste y te los metiste en el bolsillo, vamos a llevarnos esto. O sea, algo tan simple que pareciera tan inofensivo, ¿cómo puede incidir en una conducta negativa en el niño? Y el otro tema es la obediencia. Antes de que pase a ese punto, Adriana, porque fíjate, el tema de eso es que si no hay la corrección, el niño va creciendo con que yo puedo tomar lo que no es mío, tener lo que no es mío y no pasa nada, ¿sí? Entonces son conductas que van quedando sembradas, son comportamientos que van quedando allí sembrados y definitivamente si no tienen una corrección, el niño lo puede interpretar como que, bueno, yo lo tomé, no es mío, ¿sí? No pasa nada, todo está bien. Porque no hay una sanción. Porque no hay una corrección, claro, una sanción no hay una consecuencia de la conducta. Y me conversabas también acerca de la obediencia. Cuéntanos qué tiene que ver esto de la obediencia con la formación. Bueno, fíjese algo. ¿Cómo enseño a un niño a ser obediente? Hay padres que dicen, yo soy amigo de mi hijo, pero no es bueno, y los psicólogos que se han paseado por este extraordinario desafío lo pueden corroborar. No es bueno ser amigo, más amigo que padre. Generar confianza no es perder la autoridad. Entonces, por eso cuando hablamos de ese binomio autoridad, afecto, el padre debe tener autoridad. Amén. Y esa autoridad debe ser aplicada en amor y sabiduría. Porque la palabra de Dios dice que el Señor corrige a quien ama. Dios corrige a quien ama. O sea que el amor trae corrección. Sí, trae. Sí. Y cuando tú corriges como padre, porque tú estás hablando de que no debemos ser amigos, sino fungir ante como padres, ¿verdad? Y haber una diferencia entre que hijo-padre, hay una diferencia, porque si somos amigos estamos como en una igualdad, ¿sí? Genera como una igualdad entre que, bueno, podemos hacer lo mismo. No, hay una diferencia entre padre e hijo. Entonces, cuando se establece esa diferencia, la corrección, ¿sí? Como viene en amor, es necesaria. Claro, claro, porque es que la corrección y la disciplina no están divorciadas del respeto. Así es. Y hay una confusión. Entonces, yo, como padre, como madre, usted va a irrespetar a su hijo en ninguna manera. En ninguna manera. No, y que se establece el parámetro de la obediencia del hijo hacia el padre. Fíjese algo, por ejemplo, la sujeción. La obediencia está ligada con la sujeción, está casada con la sujeción. Si un niño
Esto es algo que he meditado muchas veces y dentro de los centros de privadas de libertad de adolescentes, que concretamente es donde trabajo como voluntaria, esos niños llegan a la escuela. ¿Usted cree que esos niños se van a sujetar a la maestra? No, cuando no lo han visto en casa definitivamente, o sea, no lo han experimentado, no van a tener ningún tipo de sujeción. De sujeción con la maestra y puede ocurrir que entonces la maestra llama al representante y el representante va y se come viva la maestra. ¿Por qué insultaste a mi hijo? Eso es mentira y no sé qué. Ese hijo, este caso hipotético, donde ese niño va creciendo, es posible que tampoco se sujete a las autoridades. Entonces se burle de la policía, se burle que si crece y es adolescente a lo mejor empieza en un trabajo y tampoco se sujeta al jefe. Y vamos a suponer que como ese joven hipotéticamente hizo lo que le diera la gana, se consigue envuelto y en conflicto con la ley penal. Vale destacar que en Venezuela hay una ley que rige la responsabilidad penal del adolescente. Y es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y tiene una sección que es el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, donde un jovencito o jovencita desde los 14 años hasta mesecitos antes de cumplir los 18 puede verse involucrado en un delito y debe responder penalmente por su conducta. La única diferencia con los adultos es que esto es un juicio especialísimo, un juicio educativo, donde el adolescente va a reflexionar acerca de su conducta, con ciertas estrategias que se le van a aplicar y también a los padres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que ese adolescente no aprendió, llega a los 18 años, y lo van a transferir a un centro penitenciario de adultos. Vamos a hablar de una realidad pública. La realidad es que dentro de las cárceles también hay líderes negativos, coloquialmente llamados pranes. Cuando alguien llega a esas cárceles, debe sujetarse, o sea, es malo, pero es una realidad. Ellos se sujetan en obediencia a lo que dice ese líder negativo. En conclusión, pastora, siempre van a tener que obedecer a alguien. Entonces, mejor obedecer a sus padres. Así es. Fíjese, entonces lo que usted nos está queriendo decir, lo que usted como especialista en el área nos quiere decir, amados del Señor, es que el rol del papá, de la mamá, en familia, en la casa, no lo sustituye nadie. Entonces, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad como padres. Nosotros tenemos que dejar a un lado quizás lo que no es importante para así ocuparnos de lo que es realmente importante, porque es el rol del papá, esa función de papá, de mamá, la que va a corregir, según entiendo, perfecto, la que también va a poner un límite hasta dónde debe llegar, pero y hasta dónde tú lo debes atraer nuevamente, ¿verdad? Tú le vas a poner un límite, hasta aquí puedes llegar, pero de aquí para allá, no, porque también eso le va a desarrollar que tú vayas viendo cómo él se comporta, ¿sí? Y los límites lo van a ir moldeando. También, como padres, enseñamos algo que es poderosísimo en el reino, que es ser sujetos y ser obedientes. Si nosotros dejamos y estamos a la igual de nuestros hijos como amigos, bueno, sí, déjalo que haga lo que quiera. Ah, bueno, sí, está bien, él hace eso, pero yo sé que eso no está bien, pero nosotros somos como amigos y estamos aprendiendo. Eso nunca va a generar una relación donde nuestros niños, donde nuestros adolescentes puedan entender de que deben estar sujetos a una autoridad y deben ser obedientes a lo que esa autoridad ha puesto como lo que es bueno. Entonces, tampoco queremos que esto sea algo que es como una imposición. Son consejos que van a ayudar a que las familias, ¿sí? A que las familias estén sanas, que las familias estén en las funciones correctas,
¿sí? Porque entonces el niño va a poder identificar claramente con los ejemplos, con las vivencias, porque al final eso es lo que ellos van a terminar incorporando a sus vidas, con esa vivencia de corrección, con esa vivencia de que me estás poniendo un límite, con esa vivencia de que me estás enseñando a sujetarme, de cuando se dice no es no, ¿sí? No, o no es porque, mira, no porque si tú sales con esa persona no anda con malas personas, con otras personas que no son convenientes para tu vida. Claro. O sea, tú les puedes explicar haciendo las razones. Lo malo, eso es también muy importante. Dándole las razones también, eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión, pero no podemos llegar al punto, según lo que estoy entendiendo que usted nos está enseñando, de que estamos aún igual entre el padre y el hijo, sino que hay un rol, hay un papel, y eso es vital e insustituible en la familia. Insustituible en las familias. Sí, hay una psicóloga que decía que a los niños se les da instrucciones y a los jóvenes se les da consejos, a los adultos se les da consejos. Sí, es importante el consejo, claro que es importante, pero antes del consejo viene la instrucción. Obviamente la instrucción en amor, pero cuando usted hablaba, pastora, de que si enseñamos la obediencia, respetar a las autoridades, hay algo bien importante que quiero destacar y quiero dejar este mensaje para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Cuando usted empieza a educar a su hijo, debe dejarle claro, por supuesto con sabiduría, que su hijo no va a tropezar con paredes de cartón, como en el Chapulín Colorado. Su hijo no va a caer de edificios de 70 pisos y se va a sacudir la ropa y se va a ir caminando. La vida no es así. Entonces hay momentos, pastora, donde el padre también debe estar en capacidad, por eso debemos aprender, o sea, nosotros, no hay una escuela para familias, pero sí hay herramientas como la que ustedes nos entregan maravillosas, donde podemos aprender a desaprender lo aprendido, como decía Magali Bolívar, y aprender a vivir y enseñarle a nuestros hijos también a ser sagaces. Mire, hijo, o sea, lo bueno y lo malo, la prudencia, la forma de alejarte de una forma prudente de aquel que no te conviene. Porque hemos visto hoy en día, o sea, yo fui juez penal durante 10 años, jueza del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. Amando, por supuesto, mi trabajo, yo me instalaba en hablar con esos muchachos. Ese es un trabajo de investigación, a ver por qué habían delinquido. Y en su mayoría, muchos jóvenes llegan a las cárceles por ingenuos. Ay, mamá, voy a agarrar una colita con no sé quién porque no tengo cómo irme. Y en esa colita hay un muchacho que no va por buen camino y el muchacho lo ignora. Y a lo mejor ese joven o carga una pistola o carga una porción de una sustancia estupefaciente y queda este muchacho detenido, involucrado. Y es un dolor muy grande. Yo lloré con muchas madres. Lloraba de dolor porque decía, Dios mío, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Porque ya se encuentra involucrado en esto. Por supuesto, la parte espiritual es preponderante. Fundamental, claro. Porque el sabio ve el mal y se aparta, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, que hay un mal, nosotros no podemos enseñarlos de que todo es perfecto, que todo es bueno según lo que estamos viendo. No es que todo funciona color de rosa, sino que hay un mal. El mundo está... Sin asustarlos, por supuesto, claro, podemos enseñar eso. Claro, pero sí debemos tener presente que hay que enseñarles que hay un mal que está que siempre le está rodeando, que está allí latente y que debe tener esa previsión, que debe estar atento. Y yo creo que allí la guianza, esto es para ya los más que son más crecidos, ¿no?, en edades más de 12 a 17, 18 años, que deben ser, esa sagacidad se las va a dar el Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre dice, la Escritura dice que nos guía a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces cuando el Espíritu Santo le va a dar esa sagacidad al niño, y cuando nosotros le hablamos al joven, mira, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te hable. Él va a comenzar también a entrenarse en esos sentidos espirituales para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Excelente, perfecto. Discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces allí definitivamente estamos originando dolores de cabezas a posterior.
sino que nosotros vamos a empezar a que ese joven crezca en el discernir lo bueno y lo malo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y para eso estamos diseñados, porque para eso Dios nos diseñó, para ser guiados por una voz, y es la voz de su Espíritu. Así es. Amén. Así es. Adriana, en una misma familia, pueden haber hijos de una manera que se comporten de una manera, de una conducta buena, y de una conducta que no sea tan buena, que sea una conducta que ya hable de una tendencia delictiva. ¿Puede suceder eso? Sí, efectivamente puede suceder porque somos seres individuales, únicos e irrepetibles. Y yo puedo recibir, o sea, usted puede recibir un estímulo de una manera y yo lo puedo recibir de otra. Somos personas, o sea, aunque incluso hasta gemelos, ¿no? Sí. Hay teorías también de los gemelos, lo que pasa es que si me pongo, bueno, no salimos hoy, pero hay teorías que hablan de los gemelos, que de gemelos, de un gemelo que delinque, gemelos univitelinos, de un mismo útero, ¿sí? O sea, del mismo útero, pero del mismo cigoto, ¿no? Entonces los estímulos que reciben, lo siente el otro. Lo sienten. Sí, el otro. Pero para responder su pregunta, fíjese que nosotros no estamos en la intimidad de cada familia. Y hay cosas que podemos pasar inadvertidas. Entonces una madre puede decir, pero es que si yo le di el mismo amor. Pero vemos que hay videos también que se han hecho virales de niñas, por ejemplo, hay uno de una niña que habla del perdón, que la niña es buena deportista, gana premios, buena estudiante, y la hermanita es mala estudiante, es mala deportista, eso lo podemos ver por ahí por YouTube. Entonces la niña genera mucho odio contra su hermanita y crece como un monstruo de odio, es decir, que sintió a lo mejor envidia, sintió rabia. ¿Y qué sucede cuando los padres pasamos inadvertida esa situación? Oye, el padre está pensando que todo está perfecto y la madre también. Y resulta que entonces esa niña que se siente poco querida o poco reconocida puede buscar su refugio en amistades nocivas, en amistades tóxicas, que al final le llevan a hacer lo malo, las cosas malas. Pero también puede ser que si un niño presenta algunas situaciones de índole neurológico que no fueron advertidas por sus padres o representantes, pueda generarse alguna propensión a delinquir, hablando ahí de rasgos psicopáticos que pasan inadvertidos por los padres, ¿sí? De situaciones endocrinológicas que no fueron atendidas a tiempo. O sea, hay múltiples factores. Yo no pudiera, sería bien irresponsable que diera una respuesta precisa, pero por lo menos pudiera darles estos aspectos resaltantes. Sí se presenta claro, donde en un mismo hogar, con los mismos principios, con los mismos valores, definitivamente crecen unos hermanos de una manera y de otra. Yo, mientras tú estabas hablando, recuerdo que lo que dice la Escritura, y nosotros no podemos pasar por alto lo que escrito está en la palabra, ¿no? Que Amén. Dice que hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Desde nuestro nacimiento hay una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa se va activando, se va activando, va aflorando a medida que, conforme a las experiencias que vamos teniendo, conforme al ambiente, conforme a nuestras situaciones con los padres, conforme a tantas cosas, factores que se va activando, que puede llevar a una persona a delinquir. Entonces, hasta que llega Jesucristo, ¿no? Hasta que Jesucristo llega a nuestras vidas. Por eso es la diferencia entre una u otra, creo yo, que está más que todo en el enfoque que le estamos dando, en fundamentarse en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Jesucristo, en sembrar valores, en sembrar lo que escrito está en la palabra en nuestros hijos. Esa es la diferencia, porque la naturaleza pecaminosa, y quizás algunos van a decir, oye, la pastora de qué está hablando, dice la Escritura que todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, que no hay justo ni aun uno, le estoy citando versículos que están escritos en la palabra, pero que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, todas esas conductas pecaminosas por medio del Espíritu, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo de Dios, son sometidas, son sujetas, son quitadas de nuestras vidas. Y entonces es activada una vida del Espíritu. Entonces, entre un joven y otro,
el buscar para evitar este tipo de conflictos, el buscar de la presencia de Dios, en involucrarlos en actividades de nuestra congregación. Ahorita hay tantas actividades hermosas en nuestra congregación. Aprovecho esta oportunidad para darle gracias a Dios por todo el equipo de Reforma que ha estado dedicado trabajando con los jóvenes en cada servicio, donde buscan justamente que el joven se centre en lo que escrito está en la palabra y en lo que el Señor está hablando a la vida de estos jóvenes, que quizás se pueden sentir dispersos, se pueden sentir con problemas de identidad, que puedan sentirse rechazados. Este tipo de conflictos son detectados desde tempranas edades, y la idea siempre va a ser ayudarlos a que se establezcan en el fundamento firme e inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay oportunidad, hay herramientas que están a nuestra mano, que el Señor ha puesto para que nosotros podamos ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestros niños a crecer. Pero no es solamente responsabilidad, porque muchas veces, Adriana, pensamos que, conseguí esto y ya, los lanzo para allá. Que ellos allá se entiendan. No, yo creo que esto va conforme a lo que tú nos has estado conversando. Y en cada programa hemos sido bien enfáticos y bien claros en dejar un punto que el punto de partida es casa, es la casa, es el hogar. Entonces es un trabajo conjunto desde el hogar, con la iglesia, pero con las escuelas, con aprender de Dios, con desaprender las cosas que quizás yo como adulto aprendí y entonces están en una manera incorrecta, o la hemos llevado de una manera incorrecta y lo he transmitido hacia mis hijos. ¿Sí? Entonces también tenemos la oportunidad de desaprender para volver a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Hacemos esa nevera. Exactamente. Y llenarnos de la vida del Espíritu, llenarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra familia. Y aquí quiero usar un término que nuestro apóstol Rocco siempre nos ha enseñado, que es una frase que Jesucristo, ayúdanos. Jesucristo, ayúdame. Yo quiero que tú allí pongas y lo declares en tu casa: Jesucristo, ayúdame. Porque ciertamente la responsabilidad desde el hogar, desde la casa, no la podemos saltar por alto. Y esto también nos va a dar la capacidad a nosotros de discernir el entorno y de que si, como dice la Escritura, nosotros estamos llamados a ser de ayuda a otros, nosotros como familias funcionales establecidas en el reino podamos también ayudar a familias que están disfuncionales. Sí, que este joven mío, que este joven que se está formando en mi hogar con una visión clara, de un propósito claro, de esa nueva naturaleza celestial que tiene, ¿sí? Que vence esa naturaleza pecaminosa, pueda entonces ser esa ayuda a otro joven, ¿sí? Puede hacer la ayuda a otro joven a traerlo al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es glorioso, porque son cosas que están pasando. Esa formación de un delincuente pasa, y hay veces que pasa de una manera tan sutil que no nos podemos dar cuenta, sino cuando ya nos llaman, recibimos una llamada de alerta: mire, su hijo está involucrado en tal situación. Y por lo general, muchos padres no lo creen. Entonces eso es mentira, mi niño, mi bebé, ¿por qué? Eso no es así. Pero hay una herramienta que usted estaba citando, pastora, y es cuando usted está invitando a los padres a involucrarse en todas estas actividades, estamos venciendo el ocio. Y esa es una de las situaciones también a vencer. Yo en estos días conversaba con mi esposo, porque siempre conversamos y él trabaja conmigo pues en todas estas actividades que hacemos, y yo le decía, por más que a veces uno aconseja a un adolescente, imagínese un adolescente con esas hormonas a millón, mujer, hombre o mujer igual, usted puede aconsejar. A mí me aconsejaban en esos tiempos: cuidado, sale con tu domingo 7, eso es, cuidado, sales embarazada. Pero es que pienso que los padres deben usar otra estrategia. Y la otra estrategia es mantenerse ocupados en cuestiones que edifiquen. Amén. El deporte, o sea, inscríbalo en cuanta actividad de la iglesia exista. Y si usted no ha venido a la iglesia, venga. Y si usted no ha transmitido estas programaciones de este desafío, transmítalo. Porque cuando yo crié a mis hijos, esto no existía, ¿sabe? Y yo lloraba y pedía auxilio y no conocía de Cristo. Yo decía, yo quiero,
pero le pedí a Dios, si yo necesito una ayuda para enfrentar estos monstruos adolescentes, yo necesito una ayuda. Pero sí, le cuento, pastora, que la ayuda llegó del cielo. Amén. Y yo conocí a Cristo y pude levantar a mis hijos. Gloria a Dios. Y sentía mucho temor, no, terror. Porque entonces ya yo, trabajando dentro del Poder Judicial, llegaban los casos, fulanito no sé qué, que consiguieron una pistola en el carro, que estuvo en una fiesta y hubo un tiroteo. Entonces yo no dejaba que mis hijos salieran a ningún lado. Los perseguía. Si se iban a la discoteca, yo me iba y me iba para la discoteca infiltrada. Y locuras así de este estilo, porque es que no tenía herramientas. Pero ¿sabes? estabas dentro de todo, es lo que conversamos anteriormente, tú estabas poniendo un límite y tenías que buscar la manera de cercar a tus hijos, de cercarlos para poder ver en qué se estaban moviendo, ¿sí? Y eso está bien, porque tú como padre tienes esa función de ver, oye, en qué ambiente se están moviendo nuestros hijos, con quién se está relacionando, porque si vamos a hacer las conductas, vamos a estar manejando o imitando las conductas de otras personas, entonces yo tengo que vigilar en qué ambiente se está moviéndose mi hijo. Y no ser tan confiado. Y no ser tan Porque confiado. a veces los padres decimos, no, mi hija es ejemplar. Uh-huh. Fíjese, yo pienso que cuando uno pasa por esa edad que todos hemos pasado, uno siente temores, uno es débil y uno necesita a su padre y su madre que lo detengan cuando uno está a punto de meter la pata. Y yo creo que... Y que no confíen tanto. Quería tu opinión en relación a la comunicación. Debemos hablarle claro a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hay que hablarles claro de lo que está pasando. Bueno, fíjese que esa comunicación va según las edades y las etapas, ¿verdad? Hay mucho material. Hoy en día sí hay mucho material. Y sé que nuestra iglesia Don Divino Internacional tiene muchísimo material al respecto de cómo nosotros debemos comunicarle a nuestros hijos sin asustarlos que existe una realidad. Hay videos que van de acuerdo a la edad de cada niño, ¿sí? Incluso, como yo no tenía todas esas herramientas, yo lo que hacía era que me los llevaba para todas las actividades. Bueno, hoy vamos a entregar unos útiles escolares en Santa Rosa. Vamos y nos acompañan. Entonces les decía, miren, aquí hay niños que no tienen papá, que no sea, bueno, eso fue lo que a mí me tocó porque eso era lo que tenía a la mano. Pero sí, Dios nos da la sabiduría y nos da herramientas para poder ser asertivos, para poder ser empáticos, porque usted no le puede hablar a un niño, a una niña, a un adolescente sin tener empatía, sin colocarse en sus zapatos, sin saber qué está sintiendo. A veces podemos dejarlos en la iglesia y de repente el niño no le gusta y uno dice, bueno, ahí él recibe el Espíritu Santo, pero es bueno también conversar con él. Y que el niño y el adolescente sienta la confianza de decirle, ay mamá, a mí eso no me gustó y no quiero estar allí. Y nosotros escucharlo, que él no tenga el temor de ser sincero, que él no tenga el temor de equivocarse, que no tenga la presión de ser perfecto. Pero como nosotros sí tenemos las herramientas, Amén. El modelado, el ejemplo, y tenemos al Espíritu Santo, pues lo vamos a guiar. Entonces ese sería un consejo, pero aún, pastora, aplicando todas esas situaciones, se pueden dar conductas y se pueden dar situaciones donde el adolescente entra en conflicto con la ley penal. Wow, entonces que el Señor nos dé sabiduría. Sí. Definitivamente para nosotros estar bien atentos, bien despiertos en lo que se está moviendo alrededor de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes que se están formando, porque definitivamente dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y esa es una realidad. Esas son las realidades que se están presentando. El enemigo anda como león rugiente buscando quién devorar. Entonces, cuando nosotros estamos blindados en el Señor, blindados en Cristo definitivamente, y tenemos ese despertar, estamos atentos y apercibidos a lo que se está moviendo alrededor, creo que tenemos la victoria garantizada en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjate que mientras tú estabas hablando, el hecho de comunicarse con los niños es importante, porque días atrás estaba viendo un video justamente que veía unos niños en edad escolar, Adriana, edad escolar que es preescolar, es preescolar, y veía en el video cómo un niño arrastraba
a otras niñas, la llevaba a una parte de atrás y la forzaba, él le daba un beso y la forzaba. Y la niña no quería, pero él la forzaba. ¿Sí? ¿Dónde vino esa conducta? Entonces, ¿de dónde vino ¿Dónde esa lo conducta? aprendió? ¿Dónde la aprendió esa conducta? Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que estar atentos, porque si nos llaman y nos dicen, mire, esta es la conducta que se está presentando, oye, nosotros tenemos que revisar, porque son conductas que definitivamente están hablando por sí mismas, por sí solas. Entonces, definitivamente desde tempranas edades se puede presentar, sí. Claro. Desde tempranas edades estamos viendo estos casos que son conductas que no son acordes a las edades, que no son acordes a lo que ven en casa. Oye, tiene que llamarnos la atención. Entonces, en estos días, recuerdo, vi este video y se ve cómo ya en edades de preescolar se comienzan a presentar este tipo de manifestaciones en las vidas de los pequeñitos, de los más pequeñitos de casa, que nosotros tenemos que estar atentos porque de algún lado las está aprendiendo. Entonces, si nosotros no corregimos esto, ¿qué va a pasar, Adriana? Bueno, imagínense cualquier cantidad de situaciones, porque de hecho antes se veía muy normal. Antes estoy hablando años de que los abuelos que se casaban a los 15 años, pero hoy en día que un hombre de 20 años tenga una novia de 15 años es un peligro terrible, terrible, porque si llega a tener relaciones sexuales está incurriendo en un delito que es abuso sexual. Pero no tenemos, si no tenemos el conocimiento, sí, como dice la palabra, y que no un lo pueblo hablamos, perece sí, por falta de conocimiento, entonces no lo vamos a aplicar. Y cuando usted estaba hablando de los niños en edad preescolar, yo decía, ay, ¿dónde están los padres? Porque es posible que hayan aprendido eso de los padres. Entonces los padres necesitan una escuela, las familias necesitan una escuela. Por eso les comento este caso, porque definitivamente algo está viendo el niño, algo está pasando en la vida de este pequeñito, de un preescolar, que ya está haciendo está manifestando este tipo de comportamiento. Entonces son alertas que están allí y que se están presentando. ¿Qué es más nocivo en la crianza? El hijo, para un niño, ¿qué es más nocivo en la crianza de un hijo? El mal ejemplo de un padre, las redes sociales o las malas compañías. ¡Wow! Opción A. Bueno, yo elijo la opción A. El mal ejemplo de los padres. Porque si un niño crece con buen ejemplo, un niño va a modelar una conducta adecuada, una conducta que es operativa porque no perturba el entorno social y a su vez también hace que ese niño se desarrolle sano, seguro de sí mismo, con una autoestima adecuada. Van a llegar las tentaciones, va a llegar la presión social, donde puede haber una presión sexual, donde puede haber una presión donde le van a ofrecer a lo mejor a un jovencito drogas que las llevan hasta la escuela, donde las redes sociales esos salen y los invitan sin que los niños la abran, ya están abriéndose las redes sociales. Pero si el niño fue educado con buenos ejemplos, si el niño fue formado, edificado como un edificio, con unas bases sólidas, ese edificio no se va a tambalear, ese edificio no se va a caer. Y si ese edificio se llega a tambalear, le puedo dar la seguridad que se va a levantar rápidamente. Amén. Y es eso, por eso que sí, va a llegar las redes sociales, pero la madre y el padre estuvieron presentes y asumieron la paternidad como una profesión, ¿sí? Y allí entonces él puede comunicar a sus padres, mira, me está sucediendo esto, y no va a caer, y si cae se va a levantar. Amén. Qué importante entonces, fíjese que muchas veces nosotros pensamos que, bueno, ciertamente las redes sociales hoy están siendo un factor que puede distorsionar, ¿no? Que puede, y pensaba mientras tú estabas conversando acerca de lo que los jóvenes miran en las series. Por ejemplo, jóvenes que te hablan que quieren ser, ven series como la de Pablo Escobar, que son ejemplos que todos sabemos que después están distorsionados totalmente. Y entonces nosotros permitimos que los jóvenes o los niños vean este tipo de contenido. Entonces eso definitivamente creo yo, va también a propiciar
o va a incentivar porque es por algo por lo cual el niño está siendo improntado, ya está recibiendo. Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, fíjese algo, eso va enlazado con la respuesta anterior, porque ¿cómo hacemos los padres para estar presentes? O sea, Dios es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes, no tenemos el don de la ubicuidad para estar presentes en todos los lugares. Pero si nosotros ya le dimos sembramos una buena semilla en el hijo, es posible que no estemos y el hijo encienda el televisor y vea una de esas series, pero como hay la suficiente confianza y le hemos hablado y le hemos explicado, él pueda preguntarnos. Yo pienso que los padres deberíamos tomar la paternidad como una profesión. ¿Usted es abogado? Mi profesión es ser madre. Amén. Yo soy madre de Eric y de Miguel, y soy madrastra de Abraham. Y esa es mi profesión. Está por encima de cualquier profesión. El ser padres y el ser madre. Porque fíjate, ya que tú lo comentas, nos enseñan a ser, te entrenas para ser abogado, te entrenas para ser ingeniero, ¿verdad? Y esto lo aprendí de mi apóstol Noris, pero no nos entrenaron para ser papá y mamá. Entonces yo creo que una de las prioridades es aprender a ser padres y a ser madres, estar fundamentados asumir esa paternidad responsable. Y la paternidad responsable no es solamente cubrir los gastos, la paternidad responsable es esa que corrige en amor, es esa que establece límites, es esa también que enseña y siembra valores y principios para evitar que llegue un joven a edades adultas, un niño, un joven que lleguen a edades adultas con distorsiones en su identidad, con distorsiones en sus valores, ¿sí? Sino que tengan, esos límites de que no puede robar, no puede decir mentiras, que no puede abusar de las demás personas. Cuando tú le pones a un niño límites desde pequeño, que no abuse en sus relaciones con otros, tú estás enseñando cuando estas personas este joven, este niño lleguen a edades maduras, a edades adultas, a que no va a cometer ningún abuso hacia con otro. Por eso es que la ley perfecta es la ley del amor, enseñar el amor de Dios, el amor, esa de que dice, esa que está establecida en la palabra del Señor, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, definitivamente no vamos a poder hacer daño a nadie. Perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Así que definitivamente este ha sido un programa maravilloso, un programa que ha traído, que la idea es que traiga un despertar en nosotros, que traiga también herramientas para nosotros poner en práctica. El rol del padre es insustituible definitivamente y tenemos que asumir esa paternidad responsable en el nombre poderoso de Jesús, que también se revele que hay un Padre mayor, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas, buscar la guía del Espíritu Santo. Sí. ¿Alguna recomendación, Adriana, que nos quieras hacer? Hay 2 puntos que voy a tratar de tocar brevemente. Cuando usted hablaba de esa serie de Pablo Escobar, pude recordar hace muchos años donde sucedió un atentado en el tren de París. Y entonces entrevistaron en CNN a una psicóloga y le preguntaron por qué esos muchachos tan jóvenes eran los que cometían este tipo de delitos. Entonces ella decía que alrededor del mundo eran reclutados jóvenes de familias disfuncionales. Y eso pasa por la falta de paternidad. Un joven que crece con el padre ausente no tiene la autoestima, tiene la autoestima por el subsuelo, no hay un padre que le diga, hijo, eres valiente, hija, eres valiente, tú puedes, ¿sabes? Que tenga ese refuerzo positivo, puede encontrarse por mala suerte, vamos a decirlo así, con el jefe de una banda de narcotráfico. El jefe lo abraza, le da un arma, le da su armamento y le dice, tú sí puedes, yo te voy a valorar. Entonces ese valor que no le dio su familia, se lo viene a dar el jefe de una banda delictiva, ¿sí? Y cae en delito. ¿Y qué puede hacer la familia? Porque me dirán, ay, pero
hay personas que a lo mejor están viendo esta programación, pastora, y tienen hijos que ya incurrieron en conductas delictivas. ¿Qué hacer? Yo creo que lo primero que debe hacer un padre y una madre es autoevaluarse. ¿En qué fallé? Pero no culpabilizarse, porque si se culpabiliza, se queda en la culpa y no acciona. Investigar, es cierto, y no creerle al joven todo lo que diga. Nosotros en Consultores Villa, que es la firma, el bufete jurídico que yo represento, pues hemos trabajado, ya estoy trabajando en el ejercicio de mi profesión, del derecho en general, y hemos tenido casos con jóvenes que han delinquido. Y resulta que cuando el juez dice, por favor la defensa puede hablar con el joven sin la presencia del representante, y el juez lo autoriza, descubrimos una verdad que no había salido a flote. Porque el joven tiene miedo al padre, no se generó esa confianza, tiene miedo a equivocarse y a reconocer su error. Entonces los padres debemos estar muy alertas. Si estas situaciones lamentablemente llegasen a ocurrir, no etiquete a su hijo, ese es un malandro, esa es una malandra, ese es X, esa es Y. No, señor, siempre declare lo mejor para su hijo. Amén, Mi hijo es un profesional, mi hijo es un hijo de Dios, es un hombre, una mujer bondadosa. ¿Sabes? No lo señales, no lo culpabilices, no le grites, porque cuando perdemos el control y le gritamos a los hijos, nos pierden el respeto. ¿Se puede restaurar? Sí se puede restaurar. Amén, claro que sí. Desde el año 2015 hasta el 2017, mi tesis para graduarme de orientadora de la conducta fue Escuela para Familias, dentro del Palacio de Justicia del Estado de Aragua. Jóvenes que habían incurrido en delitos fueron restaurados, hay testimonios. Nuestros psicólogos y orientadores de la Iglesia Don Divino fueron parte de ese staff de profesionales que les llevaron talleres a las familias. Y hay testimonios de jóvenes que están restaurados. Tenemos unos amigos en España que tuvieron una causa en el tribunal donde yo estaba y hoy en día están restaurados. Gloria a Dios. Un matrimonio hermoso. Qué bello. Alessandría y Anderson, los amo. Qué bello esos Restaurados y testimonios. sirviéndole al Señor. Qué bello esos testimonios, porque definitivamente el Señor hace su obra en medio de todas las cosas, en medio de Y el todas amor las vence. circunstancias, y nos enseña, porque también eso es una enseñanza para todos, ¿verdad? De lo que Dios hace aún en lo que está desquebrajado, en lo que está distorsionado, donde hay dolor, porque una familia donde un joven, su joven o su niño o el hijo está implicado en algo, sí, en algo delictivo, definitivamente eso produce un gran dolor. Sufren mucho. Y sufren. Entonces, allí vemos cómo Dios obra y mete su mano poderosa, su hermoso amor para restaurar y quitar esos dolores y establecer la verdad, comenzar a trabajar en la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer verdaderamente libres. Y eso es lo que quieren estos programas, que seamos verdaderamente libres. ¿Qué está pasando? Sí, está pasando. Los jóvenes están siendo, los niños están siendo bombardeados por muchas cosas que pueden despertar esa naturaleza pecaminosa que yo les hablaba, que pueden traer una distorsión, que nosotros tenemos como padres de asumir la responsabilidad de nosotros hablar, y eso lo hemos conversado también en otros programas, Adriana, a ser coherentes. La coherencia es que si yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice, tengo que accionar conforme a lo que estoy hablando. Eso significa que cuando mi ejemplo, mi vida se manifiesta, esa coherencia va a hacer que el joven, el niño, vea ciertamente principios y valores conforme a lo que escrito está en la palabra. Entonces, amados del Señor, gracias, Adriana, por esta impartición. Gracias a usted. De esta noche, por traer a la luz que sí está sucediendo, las estadísticas. Te quería preguntar por eso, cuéntanos de las estadísticas. También como investigadora de las ciencias penales, trabajando dentro de las cárceles, pudimos establecer que sí hay una gran mayoría de jóvenes que si yo trabajé con los adultos, entonces eran jóvenes de 20 años, de 18 años ya delinquiendo. Eso me llevó a establecer que la mayoría de los jóvenes
empiezan a delinquir desde la adolescencia, ¿sí? Hay más hombres que mujeres. También vimos una falta de paternidad. La mayoría, hogares disfuncionales donde hay ausencia del padre, pero también ausencia del padre por padres irresponsables, pero también ausencia del padre por madres que como yo soy el matriarcado, pues, o sea, yo soy suficiente y no necesito un hombre. Entonces, no deja que el padre esté presente. Porque no, si no traes $100 para la comida del niño, no lo puedes ver. Pero entonces empieza como una suerte de manipulación, que bueno, que ya este es otro tema. Los hijos del divorcio. Los hijos del divorcio generan hijos conflictivos, deprimidos, conflictivos, pero no sé si pudiera decir algunos tips para que puedan escribir. Escriba allí: el amor es responsable, el amor disciplina, el amor enseña, el amor establece límites y el amor vence. Amén, qué bello. De ver, definitivamente el amor es la herramienta que el Señor nos ha entregado, porque el amor todo lo puede. Así lo dice la palabra de Dios, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Y cuando nosotros navegamos en esa dimensión del amor de Dios, definitivamente el amor de Dios, el que nos ha puesto en nuestros corazones, va a permitir que nosotros podamos salir adelante y que nosotros podamos crecer como una familia funcional, establecida con principios del reino, para que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan en ambientes sanos, con sabiduría del cielo, conectados allí a nuestro Señor, en el nombre poderoso de Jesús y a su Espíritu Santo. Así que, mis amados, qué privilegio, Adriana, nuevamente el privilegio es mío. Estar aquí con nosotros en esta noche. Bendecimos tu vida y lo que Dios te ha entregado en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de cerrar el programa, queremos hacer una oración. Le damos gracias al Señor por esta palabra, esta impartición que hoy nos ha traído entendimiento de ese mundo espiritual que está ahí obrando para perseguir a los hijos de Dios, para traer problemas, distorsiones a las vidas. Y mientras la doctora estaba ministrando estas palabras, recuerdo lo que dice Proverbios 22:6, y es un consejo que nosotros tenemos que poner en práctica, que dice la Escritura que si nosotros instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que la directriz, el consejo divino para nosotros a través de la palabra de Dios es instruir al niño en el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en que Él sepa lo que está escrito, que Él pueda tener una relación, una intimidad personal con el Señor, y que Él pueda ser instruido en este camino, porque cuando aún fuere viejo no se va a apartar de ese camino. Y esa es una palabra poderosa y queríamos entregártela hoy para que tú la tengas presente. Y también recuerda que en los jóvenes tú los comienzas a instruir en los caminos del Señor, y toda palabra que tú declares sobre el joven, sobre los niños, no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el efecto para la cual está siendo enviada. Así que bendice a tus hijos, ámalos, guíalos conforme a lo que está escrito en la palabra, y tú vas a ver los resultados, van a ser poderosos en el Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a levantar nuestras manos en esta hora y declaramos, Señor, y te damos gracias por esta impartición en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, oh mi Dios amado, que tu sabiduría, Señor, sea derramada sobre cada padre, sobre cada madre, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea tu sabiduría, Señor, la que traiga ese consejo, Señor, sobre cada uno, de cómo direccionar a nuestros hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh mi Dios amado, que tú le des a los padres esa sabiduría, Señor, para establecer límites, Dios amado. Que tú les des a los padres, Señor, esa sabiduría, oh mi Dios amado, para enseñar, Señor, la sujeción, la obediencia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, danos esa sabiduría, como lo dice tu palabra, que la pidamos y tú nos las vas a dar. Ese espíritu de consejo sea derramado sobre los padres en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Señor, para que podamos discernir, oh mi Dios amado,
Oh Señor, lo que se está moviendo y estás echando a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el nombre poderoso de Jesús. Oh, te pido, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu palabra, Señor, la que se establezca, Señor, en cada familia. Que sea tu palabra de verdad la que traiga luz y entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu amor también sea derramado, Señor, en los corazones para hacer las correcciones, Señor, conforme a tu amor, ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, Señor, ese amor maravilloso que tú nos has entregado como una herramienta poderosa en el reino, Señor, para que nuestros hijos, Señor, sean atraídos, Dios amado, sean atraídos a tu luz en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, y declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que toda naturaleza pecaminosa es vencida en la cruz del Calvario por medio del sacrificio hecho. Oh mi Dios amado, tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Toda naturaleza pecaminosa que se quiera levantar, toda rebeldía, Señor, que se quiera oponer a tus principios, a tu palabra dentro de los núcleos familiares, en los niños, Señor, y en los jóvenes de tus generaciones. Esa rebeldía, Señor, esa naturaleza pecaminosa por el poder del nombre de Jesucristo y tu sacrificio hecho, Señor, en la cruz, queda sin poder y sin autoridad, Padre, queda vencida, y declaramos la vida del Espíritu, Señor, que se abren los oídos espirituales de los jóvenes y de los niños, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se abren esos oídos espirituales para escuchar la dirección del reino de los cielos, para escuchar la voz de Jesucristo, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se abren esos oídos, Señor, a la voz que está por encima de la voz del fracaso y por encima de la voz, Señor, del delito, por encima de la voz, Señor, que trae, oh mi Dios amado, corrupción. Por encima de esas voces está la voz de Jesucristo, y en esta hora, oh Señor, son abiertos esos oídos espirituales, Señor, en los padres, en las madres, en los jóvenes y en los niños, en el nombre poderoso de Jesús, para que se establezca la voz de Jesucristo que direcciona a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo que es digno. Esa voz que trae dirección en los hogares se establece en el nombre poderoso de Jesús y trae sabiduría y trae el sabio consejo a las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Así que, Señor, te doy gracias por cada familia, gracias por cada joven, gracias por cada niño, gracias, Señor, por tus propósitos, oh mi Dios amado, en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Oramos porque los propósitos de ellos se establecen y se cumplen en el nombre poderoso de Jesús, y que ningún arma, Señor, ningún estratagema de hombre los va a confundir, sino, Señor, que ellos van a ser guiados por tu luz y por tu voz. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, quedan vencidos esos estratagemas de hombres que los quieren confundir. Quedan confundidas esas voces, oh Señor, que se generan desde el inframundo para arrastrarlos, Señor, y distorsionarlos. Oh, mi Dios amado, de tus planes y de tus propósitos en el nombre poderoso de Jesús. Sino, Señor, que son llevados por tu camino. Y en esos caminos, Señor, la voz de tu Espíritu le pones esos límites que ellos necesitan para crecer sanamente, para crecer, Señor, conforme a lo que escrito está en tu palabra, para que tus propósitos se establezcan en ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Te doy gracias, Señor, por este programa. Bendecimos sus vidas. Les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora, 8 de la noche, donde también estaremos impartiendo un contenido poderoso para tu vida, para tu familia y para tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecidos con nuestros amigos de Brown Sweet Maracay por este refrigerio de hoy. Bendecimos sus vidas y declaramos que van a recibir más sobreabundantemente de lo que ustedes puedan imaginar en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Doctora, una vez más, muchísimas gracias por su compañía, por esta impartición de esta noche, y nos despedimos, mis amados, hasta el próximo jueves. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones. El desafío apenas comienza.
Esto no es un juego. Hoy el Señor te dice, Iglesia, despierta. El que ama conquista. Esta guerra ya está ganada.